Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa para el Liverpool-Real Madrid, donde desde luego hay una cosa que ya de inicio queda clara y es evidente que van a tener que marcar una estrategia obvia para intentar el gol de la manera más rápida posible. Por su parte, el Real Madrid, ¿qué debería intentar? Pues como axioma básico, pienso que debería darle naturalidad y espontaneidad al encuentro. ¿Qué quiere decir? Intentarse quitar un poquito de alguna manera la idea predeterminada de que el Real Madrid ya lo que tiene que hacer es meter línea cerca de Courtois, línea muy defensiva, muchos metros de retraso. No, lo que hay que intentar es pensar en que no hay un marcador a favor, en que la eliminatoria no está 3-1 para el equipo y que tienen que competir como si fuera un partido nuevo, ¿no? Entiendo que esto es complicado, pero para mí es realmente fundamental para que el partido vaya por una dosis positiva en lo que a los intereses madridistas se refieren. Recordar, hacer F5, que el Liverpool está peleando ahora mismo en la Premier por meterse en Champions, en puesto de Champions League, que viene de ganar al Aston Villa en el último instante con un gran gol, extraordinario gol de Alexander Arnold, y que sigue con la enfermería en defensa repleta, es decir, todos esos jugadores de los cuales ya hemos hablado en el partido de ida que no están, tampoco estarán en este, es decir, los Van Dijk, Matip, etcétera, no van a estar estos futbolistas, por lo tanto, importante que de cara al partido sigan sin estar y que sean otros jugadores de menos nivel los que vayan a estar. En cuanto a las dudas del 11 del Liverpool de Jürgen Klopp, son varias y todas por demarcaciones diferentes. En defensa, lo normal en principio sería ver para muchos a Kabak con Phillips de nuevo, es decir, sería no complicarse la vida, sacar a los dos centrales que tienes y tal. Pero tengo la sensación de que Klopp va a hacer algo diferente, va a dar un giro de tuerca, va a hacer algún cambio y quizás en defensa podríamos ver a Fabinho de central metiendo a Thiago en el centro del campo de titular. Recordamos que en el partido de ida Thiago no fue titular, entrando en ese centro del campo con Keita y con el holandés Wijnaldum. Luego, la otra posibilidad de permuta o de cambio podría circunscribirse al ataque red, que entrara Firmino por Diogo Jota, haciendo el triunvirato de atacantes, el clásico de los últimos años del Liverpool, es decir, Mo Salah en el lado derecho, Sadio Mané en el izquierdo y arriba Firmino. Ese delantero móvil, un jugador bastante, digamos, dado a confundir a las defensas y sobre todo a los centrales rivales, sacando de zona a los jugadores, y eso podría propiciar espacios muy positivos para tanto Mané como Salah. Ya sabemos que estos dos futbolistas se alimentan fundamentalmente de su velocidad, de su conducción y su capacidad de definición al espacio o al campo a través. En cuanto al Real Madrid, donde ya llegamos con la puja total por competir por la Liga tras vencer en el Clásico, llegamos muy bien en lo anímico y llegamos mal en lo físico, ¿no? Al final, el fútbol, como diría Jorge Valdano, es un estado de forma, o sea, un estado de ánimo y no un estado de forma, perdón. Pero aquí también los estados de forma yo creo que cuentan y mucho. La baja de Lucas Vázquez abre distintos abanicos en la defensa, pero el que más me gustaría y que creo que Zidane sacará es la defensa de 5, con 3 centrales, con Odriozola en el lateral, con Militao, Nacho y Mendy, y con Marcelo en el lateral izquierdo. Recordar, y esto lo hilamos con el centro del campo, Fede Valverde llega entre algodones. De hecho, algunos medios de comunicación están filtrando, nunca mejor dicho, que se va a filtrar para disputar el encuentro. Por lo tanto, conociendo un poco a Zidane, que es un jugador, un entrenador, mejor dicho, que no arriesga en exceso con los jugadores tocados o que no llegan en plenitud de condiciones, entiendo que Valverde vaya a estar en el banquillo y que luego, con la progresión y la evolución del encuentro, sí que podría tener protagonismo, ¿no? 15, 20 últimos minutos, de hecho, fue lo que aconteció y lo que pasó en el encuentro de ida. Por lo tanto, en cuanto al centro del campo se refiere, creo que Casemiro, Kroos y Modric van a ser los integrantes de ese medio del campo y arriba veremos a Vinicius con Karim Benzema. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, estos serán los 11 que saquen tanto Jürgen Klopp como Zinedine Zidane, comenzando con el equipo local, evidentemente, con Alisson en portería, defensa de 4 y apuesto por Alexander Arnold y Fabinho en el centro de la zaga con Kabak y Robertson.
Centro del campo de 3 con Thiago, Wijnaldum y Keita. Arriba, Mo Salah, Sadio Mané y Firmino. Por parte del Real Madrid, los 11 integrantes serían Thibaut Courtois y Álvaro Odriozola, Eder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy y Marcelo Vieira. Es decir, lo que digo, defensa de 5 con 2 carrileros largos, centro del campo, el de toda la vida, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Vinicius y Karim Benzema. Estos entiendo que podrían ser los 22 protagonistas y lo veo en tanto en cuanto Klopp tiene que agitar la coctelera de alguna manera, tiene que hacer algunos cambios con respecto a lo que fue el partido de ida, pero tampoco sin volverse loco. Creo que el sistema no lo va a cambiar, no va a poner 3 defensas solo, no va a hacer ninguna locura. Y creo que los cambios se van a demarcar en 2 o 3 permutas, como hablamos, con la posibilidad de Thiago titular, Fabinho en el centro de la zaga y Firmino entrando en lugar de Diego Jota. Y en cuanto al Real Madrid, lo que os comentaba en el vídeo anterior que hicimos con respecto al partido del Liverpool-Real Madrid con la convocatoria, Odriozola a mí me genera muchas dudas como futbolista competente al más alto nivel, pero sí que es verdad que a lo mejor con 3 centrales y el más liberado puede ser un jugador útil para este partido, buscando las espaldas a Robertson, y que es difícil pensar en un 11 con 4 defensas y Odriozola. Podría entrar Mendy al lateral derecho, Marcelo en el lateral izquierdo, podría hacer algún otro tipo de cambio, pero también hay que pensar que dentro de que no tienes que pensar en el marcador, pues Zidane sí que tiene que proteger al equipo defensivamente, y con 3 centrales en principio es más sencillo que con 2 en ese sentido, y además añadiendo al asunto y al tema de Fede Valverde. Dejadme vuestros comentarios, qué pensáis que va a ocurrir en el partido, qué 11 pensáis que va a sacar el Liverpool, el Madrid, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Mojaros, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.